Ok, entonces, como decía, nuevamente voy a repetir. Voy a repetir nuevamente lo que dije para los que acaban de ingresar. Ok, lo voy a repetir nuevamente. Es rápido esto, vamos a ver. Solo esperemos que ingrese, bueno, ahí ingresa Antonio. Entonces voy a repetir lo que dije ahorita. Bueno, estos son los elementos principales con que se cuenta el tubo intensificador. Tenemos el tubo rayos X, tenemos un sistema de filtro, que lo que hace es atenuar las bajas energías que salen del tubo rayos X, los rayos X de baja energía que salen del tubo rayos X. Tenemos un sistema de colimación, que lo que permite regular el tamaño del haz en el que se irradia el paciente. Tenemos un sistema de medición de exposición que permite medir cuánta exposición está emitiendo el tubo rayos X. Luego tenemos, bueno, después del paciente, tenemos un sistema de rejillas que reduce la radiación dispersa. Tenemos el tubo intensificador, que como les decía a sus compañeros, la función de este tubo intensificador es permitir que se trabaje con baja exposición y baja técnica. ¿Por qué? Porque una imagen de, mejor dicho, lo que se obtiene de fluoroscopía es un video. Entonces, un video está compuesto de cientos de imágenes. Se imaginan, por ejemplo, que en un estudio ese video esté compuesto por aproximadamente 15.000 imágenes. Entonces, si se utilizase la misma cantidad de exposición y la misma cantidad de técnica equivalente a una radiografía, esas 15.000 imágenes serían equivalentes a obtener 15.000 radiografías. Entonces, obviamente, no se puede exponer a tal cantidad de radiación al paciente. Entonces, lo que se hace es, ok, que cada imagen que se obtenga en fluoroscopía, la cantidad de exposición sea mucho menor a la que se necesite para una radiografía. Entonces, para hacer eso, se necesita un aparato especial que se llama tubo intensificador. Lo que hace el tubo intensificador es aumentar la información que viene en los rayos X, aumenta esa información para que con poca técnica se pueda formar una buena imagen. Esa es la funcionalidad del tubo intensificador. Bueno, después del tubo intensificador tenemos un sensor de brillo, que vamos a ver después para qué sirve, porque me preguntaron algunos compañeros. Tenemos un sistema SSD, bueno, tenemos antes un sistema de elementos ópticos que transfiere toda esta información al SSD. Como sabemos, lo que el SSD es un detector de luz. Y tenemos después un sistema de dispositivos electrónicos que lo que hace es transferir toda la información que captó el SSD hacia un sistema de procesamiento central de información, con el cual, bueno, que posteriormente se forma la imagen en ese proceso. Entonces, explicándolo en resumidas cuentas cómo funciona el tubo intensificador, vienen los rayos X que bueno, entran por esta, bueno, tenemos una entrada y una salida. Por esta entrada es donde llegan los rayos X que provienen del paciente, que atravesan el paciente. Al momento de entrar los rayos X por el tubo intensificador, interaccionan primeramente con una capa de fósforo, que es esta amarilla que ustedes ven aquí, que está ejemplificada aquí en esta imagen. Y luego, en esa interacción de los rayos X con esa capa de fósforo, se forman electrones. Perdón, se forman fotones de luz. Se forman fotones de luz. Luego esos fotones de luz que salen de esta capa de fósforo interaccionan con esta otra capa de material fotocatodo, que es un material metálico. Entonces, en esta interacción de fotones de luz con esta capa de fotocatodo se producen electrones. Esos electrones producidos dentro del tubo intensificador son guiados hacia la salida por un sistema de lentes electrostáticos. Entonces, este sistema de lentes electrostáticos guía esos electrones hacia la salida y esos electrones chocan con una capa de fósforo de salida. Entonces, en este choque de electrones con fósforo de salida, lo que se hace es producir luz. Y esa luz es la información, bueno, esa luz contiene información de los rayos X que atravesan el paciente. Ahora, veamos lo mismo que dije, solo que ahora en esta imagen. Observamos bien.
Vienen los rayos X, interaccionan con el fósforo de entrada, se produce luz en ese proceso, luego esa luz, esos fotones de luz chocan con el material fotocátodo, se producen electrones, esos electrones son guiados hacia la salida y se produce luz. Observen bien esa diferencia antes de que toda esa información entre por el tubo intensificador y después de que toda esa información salga por el tubo intensificador. Vamos aquí a este ejemplo. Observen bien que antes de que toda esa información se traslade por todo el tubo intensificador, hay 1000 fotones de luz y esos 1000 fotones de luz contienen información de los rayos X. Luego, toda esa información, al salir, se convierte ahora en 3000 fotones de luz. Entonces ustedes pueden ver un aumento de información de 1000 a 3000. Y eso es precisamente lo que hace el tubo intensificador. Aumenta la información de los rayos X. Y con esto nosotros podemos posteriormente operar con baja técnica y con una menor exposición por imagen para formar la imagen. Entonces, lo importante aquí, y es con lo que vamos a ver, es lo que vamos a ver ahorita, es calcular la ganancia de brillo. ¿Por qué? Porque la ganancia de brillo tiene relación con todo esto que vamos a ver ahorita y bueno, para eso yo quisiera que mejor lo respondieran ustedes. ¿Qué nos indica? Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué nos indica el valor de la ganancia de brillo? Y esto, si no más recuerdo, es una pregunta de tarea, ¿verdad? Entonces quiero ver si alguien nos ayuda respondiendo esta pregunta. ¿Un voluntario? Indica cuánta información es la que se incrementa por el tubo intensificador. Es lo que nos indica, ok, cuánta información se está aumentando, ¿verdad? Es precisamente lo que nos dijo. Entonces, nos indica cuánta es la cantidad de información que se aumenta en el tubo intensificador. Entonces, esta es una pregunta importante y es una pregunta posiblemente muy segura para examen, porque obviamente no hacemos cálculos solo porque quiero estresarlos con las matemáticas, hacemos cálculos con matemáticas porque estos valores son importantes al momento de saber qué tipo de calidad de imagen vamos a tener, al momento de saber cómo es el rendimiento del equipo. Entonces, todo esto sirve. Ahora, observen bien. Voy a bajar esto aquí. Y voy a... Ok. Ahora, quiero que observemos cómo se calcula esa ganancia de brillo. La ganancia de brillo se calcula a través de la ganancia de flujo por la ganancia de reducción. ¿Qué es la ganancia de flujo? La ganancia de flujo es el número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada. ¿Qué es la ganancia de reducción? La ganancia de reducción es el diámetro de entrada entre el diámetro de salida al cuadrado. ¿Cuál va a ser el diámetro de entrada y cuál va a ser el diámetro de salida? Distínganlo aquí. Entrada, salida. Entrada, salida. ¿Cómo vamos a saber cuánto va a ser el número de partículas de salida, el número de partículas de entrada? Yo eso se lo voy a decir. Entonces, posteriormente, lo que vamos a hacer ahorita son ejercicios relacionados a esto precisamente. Entonces, permítanme, voy a cambiar de documento y voy a mostrar el ejercicio que traigo para que veamos ahorita. Solo déjenme cambiar de documento.
Listo, por favor, confirmen en el chat o activen su audio por un momento si logran ver el nuevo documento que les presento aquí. Sí. Ok, listo, excelente. Sí. Excelente, excelente. Ahora, perfecto, traigo este ejercicio que traigo resuelto aquí. Yo posteriormente lo subí en su momento a la plataforma, solo que lo subí de manera que ustedes lo pudieran practicar. Yo lo que traigo aquí es ese mismo ejercicio, pero ya resuelto y explicado paso a paso para que podamos verlo ahorita en esta hora. Y entonces, fíjense bien aquí. Aquí les muestro un tubo intensificador de doble entrada. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que cuando los rayos X pasan por la entrada mayor, nosotros observamos una imagen en modo normal, y cuando los rayos X pasan por la entrada menor de 17 centímetros, nosotros observamos lo que es la imagen ya aumentada, es decir, un aumento de imagen. Entonces, vamos a hacer varios de los incisos que nos preguntan aquí a partir de los datos que nos da. Entonces dice, una cantidad de 4.000 rayos X incidentes en el fósforo de entrada permiten que en el fósforo de salida se generen 1 por 1.2 por 10 a la 6 fotones de luz. El diámetro de salida tiene un ancho de 4 centímetros. Observen bien, diámetro de salida 4 centímetros. Aquí salida 4 centímetros. Y observemos bien que nos da las entradas, nos da una entrada, el diámetro de entrada mayor 27 centímetros y el diámetro de entrada menor 17 centímetros. Lo primero que nos pregunta es cuánto es la ganancia de flujo. Entonces, ¿cómo calculamos la ganancia de flujo? La ganancia de flujo va a ser igual al número de partículas de salida entre el número de partículas de entrada. ¿Cómo sé esos datos? ¿Quién me los da? ¿Quién me los da? Aquí dice 4.000 rayos X incidentes en el flujo de entrada. ¿Qué es esto? Partículas de entrada, 4.000 rayos X. En partículas de salida dice, permite que en el fósforo de salida se generen 1.2 por 10 a la 6 de luz. Estas son las partículas de salida. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es tomar estos datos y dividirlos. Entonces, dividimos partículas de salida entre partículas de entrada. 1.2 por 10 a la 6 fotones de luz entre 4.000 rayos X. ¿Cuánto nos da esto? 300. Esta es la ganancia de flujo que nos da. Ahora el inciso B. El inciso B nos pregunta, ¿cuánto es la ganancia de reducción? Dígame. Ayúdeme, por favor, Grenda, apague el audio, por favor. No sé, Martín y mis nietos no había tenido que ser un galán. Ok, gracias, Grenda. Ok, permítame un momento, por favor. Ok, entonces, bueno, ya hemos hecho el inciso A. Veamos ahora el inciso B. Y lo que tenemos en el inciso B es lo siguiente. ¿Cuánto es la ganancia de reducción si tomamos el diámetro de entrada de 27 centímetros? Observemos bien, nos dice diámetro de entrada de 27 centímetros. Y nos pide ganancia de reducción. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar la fórmula para ganancia de reducción, diámetro de entrada entre diámetro de salida elevado al cuadrado. Tomemos los datos. El diámetro de entrada, ¿qué nos dice? De 27 centímetros. Aquí nos da. Diámetro de salida, ya nos da el dato al inicio del ejercicio, que es 4 centímetros. Entonces, tomo estos datos, hago la adición, 27 entre 4, elevado al cuadrado, me da 45.56. Esto es la ganancia de reducción. Luego, el inciso C. ¿Cuánto es la ganancia de brillo? Tomando, bueno, si tomamos el diámetro de 27 centímetros. Entonces, la solución, simplemente la ganancia de brillo va a ser igual a la ganancia de flujo por ganancia de reducción. Tomo los datos que ya posteriormente, bueno, aquí ya previamente calculé, ganancia de flujo 300, ganancia de reducción 45.56, y los multiplico. La ganancia de brillo va a ser igual a 300 por 45 por 45.56.
Esto nos da igual a 13.668. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda con este procedimiento? Solo una cosa. Ajá, Una cosa. Sí, le escucho. Nosotros, yo operé esta de la ganancia de brillo tal y como aparecía en el documento que se mandó. Es decir, metiendo las dos operaciones, el diámetro de entrada, el diámetro de salida, por o sea, no sé si me explico, juntas, pues. Y eso afecta, yo vi con otro, no sé, intenté con otra forma y me cambiaba el resultado. Entonces, ¿qué pasa ahí? No tiene que salirle lo mismo. No, o sea, Me cambiaba como, me cambiaba como 0.20 por ahí. 0.20. Ajá, o sea, no me cambiaba mucho, pero sí me mostraba que variaba resultados y... No, está bien. No, ese tipo de cambios no. Es un cambio que surge porque cuando usted hace los procedimientos aparte, obviamente usted redondea los ejercicios. Usted redondea, por ejemplo, la ganancia de reducción y la ganancia de flujo. Usted redondea esos valores y luego los multiplica en la ganancia de brillo. O sea, la diferencia es mínima. O sea, una cosa... Ok. Una cosa... Fíjense que me acaba de mandar un mensaje Zoom de que me dice que mi reunión va a terminar en 10 minutos porque ya me está acabando la licencia que me da la universidad. Hagamos esto, miren, ve. Continuemos y en 5 minutos finalizo la reunión y le vuelvo a enviar un enlace por el grupo para que se vuelvan a unir a la reunión. ¿Me comprenden, verdad? Sí, está bien, licenciado. Está bien, perfecto. Entonces, dígame, ¿en qué estábamos? ¿Me comentaba? La ganancia del brillo. No, pero con la persona que me está dando la duda. No, es que cuando operaba todo en conjunto, como aparecía en el documento inicial, daba resultado. Y cuando lo metía por separado, como usted lo acaba de hacer, me daba otro resultado. Ok, pero entonces, dígame, no sabía. Pero dígame, ¿el resultado es demasiado diferente o es cercano? Que no tengo la mano de la hoja. Si quiere, le voy a preguntar más tarde en el grupo porque no tengo a la mano de la hoja, pero sí le vamos a hacer como la variante que... Si algo el resultado en cifras, vaya, digamos que aquí digamos que aquí en vez de darme 13.668, en vez de darme 13.668, me dé 13.669, eso no es mucha diferencia, ¿verdad? Es un dígito de diferencia. ¿Pero por qué? Porque cuando usted hace procedimientos aparte, usted redondea los números y posteriormente ya cuando tiene la ganancia de flujo y ganancia de reducción redondeados, va a dar una cifra significativa, puede dar alguna cifra significativa de diferencia que como que usted haya hecho usted todo un solo. Entonces, eso es una diferencia mínima. Realmente no tiene que haber mucha diferencia, o sea, no hay mucha diferencia en que usted haga paso a paso la ganancia, primero la ganancia de flujo, luego la ganancia de reducción, calcule la ganancia de brillo, que como que si usted hubiese hecho todo un solo. Entonces no es mucha la diferencia. Vamos a entender con eso. Si el valor sale... ¿Y si hubiese salido un 12.000? Vaya, digamos que en vez de... Vaya, lo que sí estuviera malo, digamos que en vez de un valor diferente a 13.668 me hubiese aparecido 11.000, ahí sí hubiese estado mal el procedimiento. Que me hubiese salido, ¿qué? 5.000, ahí sí hubiese estado el procedimiento que hizo. Y realmente no quiero que se confundan con esto. O sea, la ganancia de brillo les va a dar correcto si lo hacen. Así, paso a paso, primero ganancia de flujo, ganancia de reducción, que como que si hubiesen hecho todo un solo, como estaba en la presentación. Entonces, no se confundan en eso. O sea, lo único que estamos haciendo es, primero, sacando la ganancia de reducción, ganancia de flujo, y luego ganancia de brillo, aquí. ¿Qué es lo que hice en la presentación? Calcular de un solo la ganancia de brillo, con los datos de ganancia de flujo, ganancia de reducción. Entonces, no es mucha la diferencia. No, el dato no les va a salir malo porque hagan eso. Les puede salir malo si cometieron, obviamente, un error que me deje. Por ejemplo, que en vez de utilizar 4.000 rayos X, hubiesen utilizado 6.000 rayos X. Ese tipo de errores pueden pasar, que se equivocan de datos, por ejemplo, pero que utilicen los mismos datos y que el procedimiento matemático esté bien y tenga sentido, no tendría por qué estar malo el ejercicio. ¿Vamos a entender con esto? ¿Ok?
¿Alguien más me reserva otra consulta? Ok, ¿alguien más? ¿Otra consulta? Nadie más, ¿verdad? Ok, bueno, antes de terminar esta reunión y comenzarles otra con ustedes, entonces quiero hacer la siguiente pregunta. Vamos a ver. Esto es un poco de análisis. ¿Qué significa que la ganancia de brillo sea muy baja? Esta es una pregunta muy cualitativa. ¿Qué significa que la ganancia de brillo sea muy baja? Vamos a ver si alguien me da esa respuesta. Realmente, bueno, según lo que estudié, licenciado, significaría que la información estaría baja en el tubo de intensificador Sí. tendría baja, recopilaría, por decirlo así, baja información. Exactamente. ¿Y qué puede conllevar a eso? Bueno, si está baja, pues tocaría al paciente hacerle elevar la dosis de radiación al paciente para poder captar la información que necesitamos. Exactamente, o sea, si la ganancia de brillo es baja, lo que se tendría que hacer es aumentar la técnica para que no nos afecte la calidad de imagen. Es lo que sucede. Y esto lo que significa es que el equipo no está funcionando correctamente porque no está produciendo muy buena información, no está aumentando muy bien la información. Entonces, eso es lo que nos indica cuando la ganancia de brillo es baja. Bueno, miren, vamos a finalizar esto por ahorita. Obviamente no es que terminamos ahorita. Lo que voy a hacer ahorita es crear una nueva reunión y enviárselas por el grupo WhatsApp, porque ya se me está terminando la licencia que me otorgaron por hoy. Entonces voy a abrir una nueva reunión y les comparto el enlace justamente nomás la creé. Entonces, les voy a compartir el enlace en 2 minutos. Estén pendiente del chat de WhatsApp. Ahí se lo voy a enviar. ¿Listo? Ok, Ok. Está bien. gracias. 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 Hola, Marlon. Nada. Ahora, fíjense bien lo que nos dice. El operador trabajará ahora en modo de 17 centímetros. ¿Cuánto será la magnificación que se obtiene en la imagen con respecto a la imagen que se tenía cuando se trabajó en modo de 27 centímetros? Entonces, para responder bien a esto, quiero que volvamos aquí, a esta imagen. Fíjense bien aquí. Tenemos un tubo intensificador de doble entrada. ¿Por qué? Porque la entrada mayor es la que se utiliza para obtener una imagen normal, sin aumento, y la entrada menor es la que se utiliza para obtener una imagen de aumento, es decir, una imagen aumentada, una imagen donde podamos ver con más detalle una estructura anatómica que sea pequeña. Entonces, eventualmente, ustedes pueden operar el equipo para que el equipo trabaje en un modo de entrada menor, es decir, que los rayos X solo entren por un diámetro menor de entrada del tubo intensificador. Ahora, lo que nos pregunta es que cuando se hace ese cambio de entrada, ¿cuántas veces va a aumentar la imagen? Porque lo que nos pregunta, ¿cuánto será la magnificación? Esto es equivalente a decir aumento de imagen, magnificación, aumento de imagen. Entonces, para sacar esto, para calcular esto, tome la siguiente relación, la siguiente ecuación. Aumento de imagen va a ser igual al diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento. ¿Cuál es el diámetro de entrada normal? El mayor, 27 centímetros. ¿Cuál es el de entrada de aumento? La entrada que ustedes están operando ahora para magnificar la imagen. Esto va a ser 17 centímetros. Por lo que nos dice el ejemplo. Eventualmente, toman esos dos valores y hacen la división. 27 entre 17 centímetros. Esto les va a dar 1.59. ¿Qué significa esto? Vamos a ver a alguien que nos ayude. ¿Qué significa 1.59? ¿Cómo lo interpretamos eso? ¿Alguien, algún voluntario que nos responda a esa pregunta?
¿Cómo, licenciado? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Cómo interpretamos este valor? 1.59. ¿Qué significa 1.59? Creo que nos indica cuánto será aumentada más la imagen de su Sí. tamaño normal. Exactamente. Lo que nos indica es que la imagen se va a ver aumentada 1.59 veces el tamaño normal. Eso es lo que nos indica. Eso es lo que nos indica, que la imagen se va a ver aumentada 1.59 veces el tamaño normal. Eso es lo que nos indica ese valor. Ahora, fíjense bien en el inciso E. El inciso E, si cuando se trabaja en modo de 27 centímetros, la dosis recibida en el paciente era de 5 miligray, ¿cuánto será la dosis recibida en el paciente cuando se trabaja en modo de 17 centímetros? Y este es un hecho. Cuando ustedes vayan a realizar un aumento de imagen, tienen que tomar en cuenta que se aumenta la dosis. ¿Por qué se aumenta la dosis? Porque la entrada va a ser menor. La entrada donde van a entrar los rayos X va a ser menor. ¿Qué provoca esto? Que una mayor cantidad de rayos X llegan al paciente sobre un área menor y que por tanto aumente la intensidad de los rayos X en esa área del paciente que se esté radiando. Entonces, por eso es que aumenta la dosis, porque aumenta la intensidad de los rayos X en el área del paciente que se está poniendo para formar la imagen. Entonces, cuando ustedes hagan un aumento de imagen, tienen que considerar también que va a aumentar la dosis en el paciente. ¿Cuánto aumentar? Es precisamente lo que vamos a mostrar ahorita. Primero, tienen que tomar en cuenta esto, factor aumento de dosis. Factor de aumento de dosis lo que nos va a indicar es cuántas veces aumenta la dosis. Entonces, tomen en cuenta que para calcularlo, tienen que tomar la siguiente ecuación. El diámetro de entrada normal entre el diámetro de entrada aumento elevado al cuadrado. Hacen eso, toman esta ecuación. Ahora tomemos los datos. Nos dice, obviamente que la entrada en modo 27 centímetros, la entrada normal 27 centímetros, siempre es la mayor, y la entrada de aumento va a ser 17 centímetros, va a ser la menor. Entonces tomamos estos valores, los dividimos y elevamos al cuadrado este resultado. Esto nos va a dar 2.52. Esto, obviamente, como ya les dije, lo que significa es cuántas veces se va a aumentar la dosis. Ahora, si lo que nos pregunta es cuánto va a ser la dosis cuando se aumente la imagen, entonces van a tomar la dosis en el modo normal, es decir, la dosis cuando nosotros trabajamos en modo normal y lo multiplicamos por el factor de aumento. Entonces, la dosis en el modo aumento va a ser igual a la dosis en modo normal por factor de aumento dosis. Solo multiplican esos dos valores, entonces sería 5 miligray por 2.52. Esto va igual a 12.6 miligray. Eso va a ser lo que aumentar la dosis. Fíjense bien que la dosis aumenta casi 2.5 veces, obviamente por el factor de aumento de dosis. Entonces, esa es una desventaja de cuando se trabaja en modo aumento en fluoroscopía, que aumenta la dosis. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Nuevamente preguntas, si quieren que repita algo o tienen dudas con relación a este procedimiento. Ahorita es el momento. ¿Podría repetir, ingeniero, lo que acaba de decir? Ok, ok. ¿Cuál es? ¿Solo el inciso E? ¿Solo el inciso E o...? ¿Solo el inciso E? Sí. Ok. Ok, voy a repetir esto. Voy a darle un... Aquí lo voy a poner para que se vea mejor el ejercicio, el inciso E, ¿verdad? Voy a repetir lo siguiente. Como les decía, cuando ustedes trabajan en modo aumento, es decir, quieren ver aumento de imagen, una de las consecuencias, una de las partes negativas es que se aumenta la dosis en el paciente. ¿Por qué se aumenta la dosis? Porque como la entrada en el que van a aumentar, como la entrada del tubo intensificador en el que van a pasar los rayos X va a ser menor, esto es producto de que se está reduciendo la colimación. Como se reduce la colimación en el tubo rayos X, esto hace de que sobre el paciente caiga
una mayor cantidad, la misma cantidad de rayos X, pero en un área menor. ¿Qué significa esto? Que sobre el paciente va a haber más intensidad de rayos X. ¿Qué pasa cuando hay más intensidad de rayos X cayendo sobre el paciente? Lo que va a ocurrir es que va a haber un aumento de dosis. Entonces, ese aumento de dosis es una desventaja de trabajar con modo aumento. Esto, por supuesto, nosotros consideramos, ok, ese aumento de dosis quizás no sea tan significativo comparado con el aumento de imagen que vamos a tener y las numerosas ventajas que nos va a provocar tener un aumento de imagen. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántas veces puede aumentar la dosis? Esto lo vamos a saber a través de esta ecuación. Factor aumento de dosis va a ser igual a diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada de aumento elevado al cuadrado. El diámetro de entrada normal, ¿cuál va a ser? Siempre la entrada mayor. Me refiero precisamente a esta entrada mayor. Es esta, modo de entrada normal. ¿Cuál va a ser la entrada de aumento? La entrada menor. En este ejemplo, 17 centímetros. Entonces, vamos a hacer esa adición. Bueno, vamos a aplicar esos datos a la ecuación. Lo que tenemos son 27 entre 17 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar 2.52. 2.52 es el factor aumento de dosis. Ahora, si lo que nos preguntan actualmente es ¿cuánto será la dosis? ¿Cuánto será la dosis recibida en el paciente cuando se trabaja en modo de 17 centímetros? Entonces, multiplicamos la dosis que nos da en modo normal por el factor de aumento de dosis. Entonces, la dosis en modo aumento va a ser igual a dosis en modo normal por factor aumento de dosis. Hacemos ese dato 5 por, calculamos ese dato 5 por 2.52 igual a 12.6 miligramos. Esta va a ser la dosis en modo aumento. Es decir, ¿cuánto va a ser nuestra dosis en modo aumento? Entonces, fíjense bien que la dosis aumenta más del doble, eventualmente por el factor de aumento de dosis que obtuvimos. ¿Preguntas? Nuevamente, ¿preguntas? ¿Estuvo claro otra vez? ¿Estuvo claro en esta ocasión? Todo claro, Lina. Todo claro, Lina. Está bien. Recuerden que este es el momento para salir de toda duda. O sea, si tienen dudas, lo vuelvo a repetir y así trabajamos en todo este tiempo. Ok, entonces, hagamos ahora otro ejercicio. Ahora, nos dice, un tubo intensificador de 3 campos es mostrado en la siguiente imagen. Así es como se llama. Piensen bien que hay los tubos intensificadores, los nuevos, no tienen 2 tipos de entrada, tienen 3 tipos de entrada. ¿Qué nos permite esto? Ok. Esto lo que nos permite es obtener mayores modos de aumento. Fíjense bien aquí, ocurre lo mismo que ocurría con el ejercicio anterior, con el ejemplo anterior. Siempre cuando los rayos X entren por la entrada mayor, vamos a tener una imagen en modo normal, es decir, en modo normal sin aumento. Cuando los rayos X entren en el modo entrada intermedio, vamos a tener mayor aumento de imagen, pero el aumento va a ser de grado intermedio. Cuando los rayos X entren en la entrada menor de las 3, esto lo que va a ocurrir es que nosotros tengamos el mayor aumento de imagen. O sea, el mayor aumento de imagen que se pueda operar en ese equipo. Y obviamente ustedes pueden configurar el equipo para seleccionar en qué entrada van a entrar los rayos X en el tubo intensificador. Entonces, lo primero que nos pregunta es el inciso A. ¿Cuánto será la magnificación que se tiene en la imagen cuando se trabaje en modo de 17 centímetros con respecto a la imagen que se tenía cuando se trabajó en modo de 25 centímetros? Entonces, este inciso A es muy similar al inciso A es muy similar a uno de los incisos que tuvimos en el ejemplo anterior, en el ejercicio anterior, solo que nos dice, ok, ¿cuánto peso va a aumentar la imagen cuando se opere en modo de 17 centímetros? Entonces, tomamos que la fórmula para aplicar el aumento de imagen va a ser igual a diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada aumento. El diámetro de entrada normal, 25 centímetros, siempre la entrada mayor. Entrada normal, siempre 25 centímetros.
el diámetro de aumento, es la que nos indica, cuando ustedes tienen tres campos, se les va a indicar, ok, en qué modo van a entrar los rayos X. ¿Va a entrar en 17 o en 12? Es lo que nos va a indicar para calcular el aumento. Entonces, en este caso, lo que les indica es en 17, es decir, la entrada intermedia. Hacemos esta relación, esta división, 25 centímetros entre 17 y nos va a dar 1.47. ¿Qué significa esto? Que la imagen aumenta 1.47 veces su tamaño con respecto a la imagen que se tenía en el tamaño normal, en el modo normal. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Ahora vamos al inciso B. El inciso B es lo que nos pregunta: ¿cuánto será la magnificación que se obtiene en la imagen cuando se trabaja en modo de 12 centímetros con respecto a la imagen que se tenía cuando se trabajó en modo de 25 centímetros? Entonces, eventualmente ahora lo que nos dice, ok, ahora yo quiero dar un mayor aumento de imagen. Entonces, para un mayor aumento de imagen, yo configuro el equipo. Configuro el equipo para que ahora los rayos X entren en 12 centímetros para obtener un mayor aumento de imagen. Entonces, lo que deseo saber con esto es precisamente cuánto va a ser el aumento de imagen. Entonces, divido 25 centímetros entre 12 centímetros. Esto me va a dar 2.08. ¿Y qué significa? Que la imagen aumenta 2.08 veces su tamaño normal. Esto es lo que nos indica. ¿Hasta aquí alguna pregunta con estos dos incisos? ¿Pregunta hasta aquí? Nuevamente, siéntanse en confianza para hacer las preguntas respectivas. Si ocupan, que nos expliquen nuevamente. Si ocupan, que no saben dónde saqué cierto valor. Cualquier otra duda. ¿Hasta aquí? ¿Todo claro? Bueno, si no hay respuesta, yo avanzo. El inciso C. Ahora lo que nos pregunta, si cuando se trabaja en modo de 25 centímetros, la dosis recibida en el paciente era de 10 miligray, ¿cuánto será la dosis recibida en el paciente cuando se trabaje en modo de 17 centímetros? Ok, entonces ahora lo que nos pregunta es cuánto va a aumentar la dosis. Entonces, nuevamente para saber cuántas veces va a aumentar la dosis, permítame un momento. Sí, los ejercicios vienen en el examen. Todo lo que hemos visto hasta ahorita viene en el examen. Ok. Entonces, nuevamente, como les decía, para calcular el aumento de dosis va a ser factor aumento de dosis, va a ser igual a diámetro de entrada normal entre diámetro de entrada aumento elevado al cuadrado. Bueno, eventualmente nos dice que queremos operar ahora en la entrada de 17 centímetros para saber cuántas veces va a aumentar la dosis. Entonces tomamos 25, que es la entrada normal, la mayor entrada, entre 17 elevado al cuadrado. Esto nos va a dar igual a 2.16. Este es el factor de aumento de dosis. ¿Qué es lo que hacemos para saber cuánto va a ser la dosis en el modo aumento de 17 centímetros? Simplemente multiplicar dosis en modo normal, que va a ser 10 miligray, por factor de aumento de dosis, que va a ser 2.52. Esto nos va a dar 25. Sí, le escucho. Es que ahí el factor aumento de dosis decía que nos daba 2.16 y usted tiene 2.52. Tiene razón, sí. Se me fue este dato, perdón. Tiene razón, gracias por la observación. Gracias por la observación. Ok, sí, corrijo este dato, voy a ver cómo puedo. Permítanme, quiero ponerle aquí algo para corregir esto. No es esto. Voy a corregir esto. No es 2.52, perdón, no me fijé en eso. Es una de las ventajas de escribir esto en computadora, que a veces uno le va a este tipo de datos. Entonces sería, en vez de eso, corrijo, entonces serían 10 miligray por 2.16, ¿correcto? ¿Me ayuda en eso? ¿Cuánto nos da esto? Da 21.6 miligray. Es correcto, 21.6. 21.6 miligray. Y esta es la dosis que recibe el paciente cuando se trabaja en aumento. Entonces, esto es lo que tenemos que considerar cuando queremos saber el aumento de dosis. Ok. Si no hay dudas hasta aquí, prosigo con el siguiente inciso. Y
Voy a borrar esto. Perfecto. Entonces voy a corregir esto cuando lo suba a la plataforma y así no va a haber confusión. Ahora, cuando se trabaja en modo 25 centímetros, la dosis en el paciente era de 10 miligramos. ¿Cuánto será la dosis recibida en el paciente cuando se trabaja en modo de 12 centímetros? Entonces, lo que vamos a hacer eventualmente es tomar siempre la misma fórmula, factor aumento de dosis, entre diámetro de entrada normal, entre diámetro de entrada de aumento elevado al cuadrado. Tomamos los 25 centímetros, que es el diámetro de entrada normal, entre diámetro de entrada de aumento, y esto nos va a dar igual a 25 entre 12 elevado al cuadrado. Obviamente esto nos da 4.34, ¿verdad? Bueno, para saber cuánto va a ser la dosis de modo aumento, vamos a tomar dosis de modo normal, que en este caso, el ejemplo nos dice 10 miligramos por factor aumento de dosis, que en este caso, como estamos trabajando ahora en la entrada de modo aumento, en la entrada de aumento de 12 centímetros, entonces, el factor aumento de dosis nos da 4.34, multiplicamos estos dos valores y nos da 43.4 miligramos. Entonces observen bien cuánto es el aumento de dosis. Observen bien que el aumento de dosis es bastante, ¿verdad? Pensamos que cuando trabajan en aumento intermedio eran de 25 y cuando trabajamos en el aumento mayor es 43.4 miligramos. Entonces observen que la dosis es bastante lo que se aumenta. Esto, por supuesto, tiene que ir justificado por el tipo de estudio. Hay ciertos tipos de estudio, por ejemplo, que en una angiografía, que lo que se quieren estudiar son vasos capilares o sistema circulatorio, cuya estructura es muy, muy pequeña y se quiere obtener una imagen de aumento. Entonces, obviamente, esto justifica el aumento de dosis. Es decir, lo que quiero entender es que si vamos a aumentar la dosis en el paciente, esto tiene que estar completamente justificado por el estudio. Y que el aumento de dosis no sea, no sea solo porque sí, sino que queremos que cada aumento de dosis que recibe el paciente esté completamente justificado en el estudio. Entonces, perfecto. Bueno, antes de ir al último ejercicio, quiero nuevamente escuchar si tienen dudas o no entendieron alguna parte o lo que sea. O prosigo. Díganme ustedes si tienen dudas o continúo. Continúe, licenciado. Bueno, está bien. Continúo. Entonces, bueno, si no hay dudas, vamos al último ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el tamaño del dead set. Bueno, antes de entrar antes de hablar del dead set, quiero recalcar que el detector que se utiliza en lo que es la fluoroscopía, receptor de imagen de pantalla plana, es decir, donde ya no hay tubo intensificador, es un detector similar como el que ven aquí. Ese detector está compuesto a la vez por múltiples pequeños detectores. Es así como la analogía del píxel y la imagen. Es algo similar. Entonces, esos pequeños detectores, saber su tamaño es muy importante porque esto nos va a decir el tipo de imagen que nosotros vamos a obtener. Esto totalmente nos va a decir el tipo de imagen que nosotros vamos a obtener. Entonces, para saber cuánto es el tamaño de ese detector, bueno, que por cierto, a ese pequeño detector lo vamos a conocer como dead cell. Es decir, cada uno de esos pequeños detectores que conforman este gran detector lo vamos a conocer como dead cell. Es decir, cada uno de estos cuadritos. Entonces, para calcular el tamaño del dead cell, tomamos el alto, bueno, primero para el alto de dead cell, tomamos el alto del detector entre el número de dead cells a lo alto. Y para calcular el ancho de dead cell, tomamos el ancho del detector entre el número de celdas a lo ancho. ¿Tomamos bien? Ancho del detector y alto del detector. Esto es lo que significa. Ahora, permítame un momento, por favor.
Ok, disculpe. Entonces, retomando, el alto, en este ejemplo, tenemos el alto del detector va a ser 40 centímetros y el ancho del detector va a ser 30 centímetros. Observemos bien aquí. ¿Cuántos detectores hay ahí a lo ancho? 512. ¿Cuántos detectores hay a lo alto? 512. Entonces, eventualmente, si queremos calcular el alto y el ancho del detector en el primer ejemplo, tomamos alto del detector, 40 centímetros. Detectores a lo alto, 512. Hacemos la adición, nos da 0.8 centímetros, que esto va a ser igual a 0.8 milímetros. Lo siguiente. Vamos a ver el ancho del detector. 30 centímetros a lo ancho, o el detector, entre 512 detectores a lo ancho. Esto nos da, esta adición nos da 0.6 centímetros, perdón, 0.06 centímetros, y cuando lo convertimos a milímetros nos da 0.6 milímetros. Vamos ahora al ejemplo 2, porque son dos ejemplos lo que traigo. Ahora veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos que el alto es 30 centímetros y el ancho es 40 centímetros. Tenemos 256 detectores a lo ancho y 256 detectores a lo alto. Hagamos ese cálculo. El alto del cel, 30 centímetros a lo alto entre 256 centímetros a lo alto. Nos va a dar 0.12 centímetros. Esto va a ser igual a 1.2 milímetros. Lo mismo. Vamos a ver. Ancho del cel va a ser igual a, permítame, Aaron, solo déjeme terminar esto. El ancho del cel va a ser igual a, perdón, el ancho del detector va a ser igual a 40 centímetros entre 256 píxeles a lo ancho. Esto nos va a dar igual a 0.16 centímetros y esto va a ser igual a 1.56 milímetros. Ok, hoy sí le escucho, Aaron, digamos. Pero en esos resultados lo redondeó usted o no, porque digamos, en mi calculadora, no sé si está mala mi calculadora, pero yo pongo 30 entre 256 y me da 0.71. Ok, permítame, ¿cuánto? No sé si mi calculadora 0.1171 me da a mí, en 30 entre 256. Ok, 30 entre 256. Sí, Sí, lo aproxima a 12, sí, lo que lo hago es redondear. aproxima, licenciado. Lo dejo en 2 cifras significativas, como le digo yo, lo dejo en 2 cifras significativas. En vez de decir 0.1171, en vez de decir, en vez de dar todo ese número que les da la adición, lo que hago es dejar las 2 cifras significativas. Entonces redondeo el último dato. En vez de decir 0.1171, lo aproximo a 2 cifras. Entonces digo ahora 0.12, nada más. Eso es lo que les da. Eso es, lo dejo en 2 cifras significativas. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda hasta aquí? ¿Preguntas? No, ok. Si no hay preguntas, continúo con el siguiente análisis. Ahora, Ingeniero, sí, licenciado, le escucho. ¿Cómo hace para pasar esos centímetros a milímetros? Solo corro el multiplique, punto. solo multiplique ese valor en centímetros por 10. Es una 10. conversión, sí, es una conversión sencilla de centímetros a milímetros. Ok, gracias. Ok, listo. Ahora, quiero que hagamos el siguiente análisis. Fíjense bien, ¿por qué es importante saber el tamaño del cel? Porque es que el tamaño del cel nos va a dar ciertas características en la carga de imagen. Si el tamaño del cel es muy, muy pequeño, esto lo que nos va a permitir es una imagen con una muy buena resolución espacial. ¿Por qué? Porque el DeepCell es tan pequeño, o sea, cuando tenemos DeepCell muy pequeños, esto permite que en la imagen resultante nosotros tengamos píxeles muy pequeños, lo cual se traduce en una imagen con muy buena resolución espacial. Por el contrario, si el DeepCell es muy grande, lo que vamos nosotros a obtener es una imagen con buena resolución de contraste. ¿Por qué es esto así? ¿Por qué? Porque cuando el DeepCell es muy pequeño, el DeepCell es tan pequeño que una menor cantidad de rayos X entra por ese DeepCell. Entonces, como hay menos cantidad de rayos X que atrapa ese DeepCell, se forma lo que es una menor señal. O sea, eso tiene una menor señal. Entonces, cuando eso tiene una menor señal, esto hace que la relación señal-ruido, el SNR, sea bajo. Cuando el SNR es muy bajo,
Lo que nosotros tenemos es una imagen con bastante ruido y con poco contraste, pero vamos a obtener una imagen con muy buena resolución espacial porque el Excel es pequeño. ¿Me voy a entender con esto? Entonces, quiero que hagamos el siguiente análisis. Nos pregunta en el inciso C, ¿cuál de los dos detectores brindará mejor resolución espacial? Entonces, dígame ahora, de estos dos ejemplos, el ejemplo 1 y el ejemplo 2, ¿cuál va a dar mejor resolución espacial? El detector que tiene el alto de Excel 0.8. El de 200. ¿Ah? ¿Cuál de los dos ejemplos? Fíjense bien aquí en el tamaño de Excel. Este tamaño de alto y este tamaño de ancho de Excel comparado con este tamaño de alto de Excel y este tamaño de ancho de Excel en el ejemplo 1. ¿Cuál de los dos ejemplos? El ejemplo 1 o 2, ¿cuál de estos dos ejemplos me va a dar mejor resolución espacial? El de mejor resolución espacial va a ser el menor, el ejemplo 1. Exactamente, el ejemplo 1, porque el Excel es mucho más pequeño. Ahora, la siguiente pregunta que me hace, ¿cuál de los dos detectores brindará mejor resolución de contraste? El ejemplo 2, porque los de Excel son más grandes. Exactamente, el ejemplo 2, los de Excel son más grandes en el ejemplo 2. Entonces, este análisis es muy importante para que nosotros veamos cuál es la calidad de imagen que nosotros vamos a obtener. Excelente. ¿Preguntas hasta aquí, nuevamente? No, ninguna. Listo. Entonces, bueno, ya se me va a acabar nuevamente el tiempo. Bueno, qué lástima. Ok, una pregunta que me habían hecho era que calcular el ABC de la imagen. Perdón, cómo funcionaba el control, el ABC del equipo. Esa pregunta me la había hecho una persona, ¿verdad? Al inicio. Voy a hacer esto. Fíjense que ya se me está acabando el tiempo. Y yo lo que quiero hacer es que para las personas que tenían esa duda, les voy a juntar la explicación que les di a los de la UNA, porque en la UNA la licencia me la dieron completa y ahorita, como solo me dan ciertas horas de licencia límite al día a la universidad, entonces ya me está acabando esta hora. Entonces yo le debo una explicación a esa persona que la voy a juntar en la grabación de esta clase, en la grabación de este video que hicimos ahorita. ¿Está bien? Entonces, ok, gracias. Perfecto. Está bien. ¿Le escucho? Este lo va a subir hoy. ¿Sí? Hoy, o sea, ok. nomás venga, bueno, nomás finalice la reunión, va a empezar a convertirme esta grabación en video, luego lo subo a YouTube, o sea, sí va a estar hoy, pero de noche, o sea, va a estar tipo 9 de la noche, ya listo. Ok, gracias. Pero ya para mañana en la mañana ya lo van a ver, la grabación. Licenciado, una Sí, pregunta. Con respecto a la hora que va a poner el examen, ¿a qué hora será? Lo vamos a discutir ahorita por el chat. Ah, de ok, WhatsApp. gracias. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, licenciado. No hay preguntas. Ok, excelente. No, Entonces, no hay preguntas. concluimos la reunión por hoy y observemos que bueno, como el examen va a ser el miércoles, voy a tener que mover esa fecha de reunión de Zoom. Entonces, todo eso lo voy a notificar nuevamente cuando va a ser nuestra siguiente reunión. Estén pendientes de cualquier aviso por el chat, por el grupo WhatsApp y concluimos con la reunión de hoy. Listo, nos vemos. Feliz tarde. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Buenas tardes. licenciado. Buenas tardes. Gracias. Otra pregunta que me hicieron en el aula virtual es que le explicara cómo funcionaba el ABC del fluoroscopio. El ABC. Vamos aquí. Ok. Que me decían de que no lo entendían esta gráfica, qué significaba. Entonces, bueno, lo voy a explicar aquí. El control automático de brillo, o ABC por sus siglas en inglés, tiene una función similar al control automático de posición que ya conocen en el equipo de radiografía. ¿Qué es lo que hace ese control automático de brillo? Esto es lo que hace ir regulando, es ir registrando la ganancia de brillo e ir regulándola si la ganancia de brillo no tiene el valor adecuado.
Entonces, ¿qué pasa? Si la Nance Brillo, ok, no está obteniendo el valor adecuado, lo que hace este control automático es ir regulando la técnica automáticamente para aumentar ese Nance Brillo y que se pueda aumentar la información. Entonces, ¿de qué manera aumenta la técnica? Dependiendo del tipo de modo que usted configure el equipo. Si usted quiere configurar el equipo para, ok, quiero que esa configuración de información, quiero que ese control automático de información no me afecte el contraste, entonces, ¿qué es lo que se hace? Ok, para que no me afecte el contraste, lo que hace eventualmente, primeramente, es hacer un aumento, es ir aumentando más que todo el MA, para que no le afecte el contraste. Como sabemos, un aumento de MA aumenta el contraste. Entonces, lo que hace es ir aumentando más que todo el MA y ir aumentando en menor medida lo que es el KB, para que se genere un aumento de información, es decir, un aumento de información si estaba perdiendo, un aumento de Nance Brillo si estaba perdiendo, e ir aumentando esa información, regulando la técnica, es decir, aumentando el MA y aumentando en menor medida lo que es el KB. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes pueden configurar ese equipo, ok, para que el ABC aumente esa Nance de información, pero vaya perjudicando el contraste y cuidando la dosis. Es decir, sin aumentar el MA, pero con el fin de cuidar la dosis. Como sabemos, si aumentan el MA, aumenta la dosis. Entonces, ¿qué es lo que hace el control automático de brillo? Ok, si ustedes lo configuran para que aumente la información, pero que cuide la dosis, eso lo que hace es hacer un aumento más que todo del KB y hacer un aumento, pero en menor medida del MA. Entonces, con esta configuración, ustedes van a, más que todo, cuidar el contraste y van a aumentar la información. Pero con esto, lo que hacen es más que todo cuidar la dosis, pero ir aumentando la información para que no se vaya reduciendo la Nance Brillo. También existe lo que es un modo equilibrado. ¿Qué significa esto? Que quiero que aumente en la misma medida el KB y el MA. Entonces, con esto yo tengo un equilibrio entre el contraste y dosis. Así, yo estoy teniendo una imagen con un contraste regular, pero sin aumentar tanto la dosis. Esto es lo que, así como opera el control automático ABC. Ok. ¿Otra duda con este documento? Nuevamente, ¿dudas con este documento? Si no, pasamos lo que es ACR. No hay dudas con este documento. Ok, ¿dudas con este documento? ¿Nada? Ok. Perfecto. Entonces asumo de que no tienen otra duda. Asumo de que la explicación sí se entendió por completo, la que les envié. Y entonces nos vamos a ACR. Perdón, a DR nos vamos. DR. Ok, ¿ven la presentación? Radiografía digital DR. ¿Sí? Ok, ¿me confirmas? ¿Ven la presentación, sí o no? Sí. Ok, Sí, excelente. Sí. Ok, excelente. Entonces, vamos a ir a lo que nos preguntó Elizabeth, que cómo es esa transferencia de información. Vamos a ir directamente a eso. Ok, vamos a empezar aquí, sí. Ok, para explicar lo que es el sistema de transferencia de información, hay que abordar ciertos elementos primero. Elementos que se ven involucrados en esa captura y transferencia de información en el sistema de DR. Entonces, lo primero que tienen que tomar en cuenta es que se ve lo que es el elemento de captura, involucrado el elemento de captura. ¿Qué es este elemento de captura? Este elemento de captura es una capa de un material de alta densidad que tienen todos los detectores. Entonces, lo que pasa es que cuando los rayos X llegan al detector, lo primero que hacen es chocar con esa capa.
Entonces esa capa de un material de alta densidad lo que hace es capturar esos rayos X. Entonces los captura, por eso es que le llama elemento de captura. ¿Qué tipo de materiales pueden ser? Esto va a variar dependiendo de la eficiencia del equipo, va a variar, bueno, en sí va a variar, hay diferentes tipos de material de captura. Está primero el bromuro de bario, el yoduro de cesio, esto lo van a ver muy seguido, yoduro de cesio, este es material muy común de captura, utilizado también en el frucopía, el selenomorfo, esto también es material de captura. Entonces, estos materiales lo que hacen es capturar los rayos X que llegan al detector. Un aspecto importante de este material de captura, de este elemento de captura, es que tiene que tener lo que se llama como una alta eficiencia de detección cuántica. ¿Qué significa esto? Alta eficiencia de detección cuántica. Lo que nos indica es lo siguiente, ok. La eficiencia de detección cuántica, nosotros la podemos intercalar en valores, del 0 al 1. Del 0 al 1. Si la eficiencia de detección cuántica de un material es cercano a 1, esto lo que significa es que ese material atrapa la mayor cantidad de rayos X posible. Si la eficiencia de detección cuántica de ese material es muy baja, estamos hablando de cercana a 0, esto lo que significa que ese material no atrapa muy pocos rayos X que llegan a ese material. O sea, de los rayos X que llegan al detector, ese material va a atrapar muy pocos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si el material atrapa una muy buena cantidad de rayos X, esto lo que significa es que están generando una muy buena imagen y lo pueden generar con baja técnica, es decir, con un bajo MA o bajo MS. ¿Por qué? Porque van a necesitar menor cantidad de rayos X y esa poca cantidad de rayos X la va a atrapar muy bien. Entonces, por eso es que la eficiencia de detección cuántica es muy importante para saber muy bien la eficiencia de un detector. Y entonces aquí les comparo la eficiencia de detección cuántica de distintos materiales. Tenemos el del selenomorfo, el del bromuro de bario, el del yoduro de cesio, y este es el del óxido gadolinio que se emplea en lo que es más que todo copia. Entonces, fíjense bien aquí. Esta eficiencia de detección cuántica también vale decir que cambia con respecto al tipo de energía de los rayos X que chocan contra ese material. Si la energía de los rayos X que chocan contra ese material es baja, esto es lo que significa esta relación, fíjense bien aquí, tenemos en 3 diferentes curvas. Cuando la energía de los rayos X que choca con estos distintos tipos de materiales es baja, lo que nos indica es que en este caso, en el selenomorfo, fíjense bien aquí la curva roja, cuando los rayos X son de 20, por ejemplo, de 20 kilovoltios, es decir, baja energía, este material va a capturar va a capturar una muy alta cantidad de rayos X. Esto es lo que nos significa también el bromuro de bario y el óxido gadolinio. Por su parte, lo que es el yoduro de cesio no captura también los rayos X a bajas energías. Ok, observemos también, vale, por ejemplo, una energía más alta. Una energía de aproximadamente 50 kilovoltios. Observen bien que el que captura mejor rayos X va a ser el óxido gadolinio, porque tiene la eficiencia de detección cuántica más alta. Mientras que el selenomorfo está en segundo lugar y el bromuro de bario está en tercero y el yoduro de cesio está en último lugar. Ahora, fíjense bien aquí. Más o menos, ¿cuánta energía es la que se aplica? ¿Cuánta energía de los rayos X es la que se utiliza para una radiografía, más o menos? ¿Alguien que sepa ese valor? 70 kbp normalmente, 80. Sí, aproximadamente eso. Es decir, es un equivalente. 70, 80, por ahí, ¿verdad? Quiero que miren 80. 80 kilovoltios. De estos 3 materiales, ¿cuál tiene mejor eficiencia de detección cuántica? Aquí, 80. ¿Cuál tiene mejor? El rojo. Captura mejor cantidad de rayos X. El selenomorfo, ¿verdad? Aquí está, AC, selenomorfo. Y fíjense bien que la curva es la más alta. ¿Qué es lo que significa esto? Que el selenomorfo
tiene la mejor eficiencia de detección cuántica, es decir, captura la mayor cantidad de rayos X para el valor de para la energía de rayos X que se aplica normalmente en lo que es el diagnóstico. Entonces, por eso es que el selenomorfo, o sea, tiene captura muy bien los rayos X. Entonces los detectores que tengan elementos de captura de selenomorfo tienen una muy buena eficiencia de detección cuántica, porque captura muy bien los rayos X a la energía que se emplean para el radiodiagnóstico. Ahora vamos a lo que es lo siguiente, el elemento de acoplamiento. Este elemento de acoplamiento, su función es ok. Los rayos X que atrapó el elemento de captura, lo que hace este elemento de acoplamiento es llevarlo a lo que es el CCD o una configuración de CCD y TFT. Porque cuando la información llegue a CCD o TFT, esta posteriormente la va a enviar a un sistema central de información para formar una imagen. Entonces, esa información que tiene que ir del elemento de captura a lo que es SSD o TFT, tiene que pasar por lo que es un elemento de acoplamiento. Entonces, ese elemento de acoplamiento lo que permite es transferir esa información capturada a lo que es el SSD o TFT, o una configuración de SSD y TFT. Entonces, algunos ejemplos pueden ser espejos y lentes, sistemas de fibra óptica, el mismo material de selenomorfo y el silinomorfo. Ya vamos a ver ejemplos de eso mejor a detalle. Entonces, también está el elemento de recogida, que lo que hace es recoger esa información que capturó el elemento de captura y que llegó a través del elemento de acoplamiento. Lo que hace el elemento de recogida es recoger toda esa información. Entonces tenemos el CCD y tenemos configuración de TFT. Ahora, quiero que hagamos un ejemplo de cómo funcionan esos tres elementos en conjunto. Fijémonos bien este tipo de sistema de tensión. Tenemos un material de captura de hidróxido CCI. Cuando vienen los rayos X, llegan a este material. La interacción de los rayos X con este material lo que hace es que se produce luz. Esta luz es transferida por este sistema de cableras ópticas, y llega a los CCDs. Ahora, quiero que alguien me responda de lo que hicimos ahorita, de la explicación que di ahorita de qué significa elemento de captura, elemento de acoplamiento y elemento de recogida. Según este ejemplo, ¿cuál es el elemento de captura? El fósforo sería. Exactamente. ¿El elemento de acoplamiento? Recuerden. El cono de fibra. Sí, los cables El de cono de fibra. fibra. Exactamente. ¿Y el de recogida? La serie SSD. Serían los TCD. Exactamente. Esos tres elementos están involucrados. Ahora aquí este otro ejemplo. En este otro ejemplo, ¿cuál es el elemento de captura en este ejemplo? ¿Cuál es el elemento de captura? ¿Lo escucho? ¿Elemento de captura? Ok. Bueno, voy a explicar y ustedes luego me dicen cuál es el elemento de captura. Vienen los rayos X, chocan con esta pantalla intensificadora y lo que hace es producir luz. Esta luz tiene que ser transferida hacia CCD y se hace mediante un sistema de espejo. Piensen aquí que cuando la luz llega a los espejos y ocurre lo que es lo que se conoce como si no me equivoco, una refracción. Entonces viene la luz, se refleja sobre el espejo y va directamente hacia los CCDs. Entonces ahora díganme, según este ejemplo, cuál es el elemento de captura, el elemento de acoplamiento y el elemento de recogida. Yo diría que el elemento de captura sería la pantalla intensificadora. El espejo sería el elemento de acoplamiento. Y el otro elemento, que es el de recogida, sería el CCD. Exactamente, eso es. Así es como se configuran nuestros ejemplos. Y el sistema de detectores que funciona así, solo que este tipo de sistema de tensión casi no se utiliza ya muy a menudo. Y lo voy a explicar después por qué. Ahora vemos aquí este otro ejemplo.
aquí veamos, aquí vienen los rayos X, chocan con este material, que es selenomorfo. En este material de selenomorfo lo que se crea es un par de iones, es decir, vienen los rayos X y ionizan al átomo de este material. Entonces, al átomo de este material. Entonces, se crea un par de iones porque ionizó los átomos. Es decir, sacó un electrón del átomo y quedó un átomo sin un electrón. Entonces, el ion positivo es el átomo sin el electrón y el ion negativo es el electrón. Entonces, esta carga se transfiere a través de este mismo material de selenomorfo y llega a lo que es el TFT. Entonces, según este ejemplo, ¿cuál es el material de captura? ¿Cuál es el elemento de captura? ¿Cuál es el elemento de acoplamiento? Y el elemento de recogida. ¿Cuál es? La capa de morfo sería el elemento de captura. Ajá, sí, ok. El elemento de acoplamiento. ¿Cuál sería? Es el mismo selenomorfo, porque fíjense bien que a través del mismo selenomorfo, este par de iones llega a lo que es el TFT. Hasta lo que es este sistema de TFT. ¿Y cuál es el elemento de captura? Perdón, el elemento de recogida. El TFT. Ajá, exactamente. El TFT. Sí, ok, eso es. Estos dos son ejemplos. Entonces, en esta la capa de morfo sirve licenciado, como recogida y acoplamiento. Exactamente, puede servir de ambas. Por eso es que aquí le di un ejemplo, fíjense, aquí le di más ¿Qué arriba. es lo que hace que pueda servir de ambas? Permítame. Aquí porque está. lo coge y lo lleva a los FT, supongo. Sí, porque en el mismo material lo captura y a través del mismo material se traslada hacia el TFT, hacia el sistema TFT. Fíjense bien aquí. No hay ningún sistema de espejos, no hay ningún sistema de cable. Fíjense bien aquí, es en este mismo material donde se transfiere toda esa información hacia el sistema TFT. Por eso es que el mismo material. Ahora, otra cosa que quiero abordar, bueno, me voy a saltar esto, los CCD y TFT, esto lo explico, es la eficiencia de estos materiales. Aquí lo voy a comparar con esto. Aquí, esto es lo que se conoce como función de dispersión lineal, y esto lo que nos indica es cuánto es el grado de información que se está perdiendo en la imagen a través de lo que es la borrosidad que se observa en la imagen. Entonces, observen bien aquí. En distintos sistemas de captura tienen distintas eficiencias, es decir, no capturan también los rayos X como otros. Observemos bien de pantalla de película que ustedes ya conocen, que es en serigrafía convencional, y observemos lo que es la gráfica de función de dispersión lineal. Esto lo que nos indica, ok, si esta gráfica aquí es muy delgada, esto lo que nos indica es que la imagen resultante va a tener menos borrosidad y como resultado, y esto es el resultado de que en este proceso de captura se esté perdiendo menos información. Esto es lo que nos indica. Observemos bien que aquí tenemos 5 grafiquitas así como esta. La más delgada es precisamente la que muestra menor grado de borrosidad en la imagen, y esto es producto de que en el sistema de imagen se pierda menos información. Entonces aquí tenemos el de pantalla de película. El de pantalla de película, la gráfica, tenemos esta gráfica. El de gráfica computarizada tenemos esta gráfica. El de un sistema de captura de silicio amorfo, que este no lo vimos tan a detalle. Vemos otro sistema de captura donde está es este mismo, un ejemplo similar que les mostré anteriormente, donde tenemos la capa de hidrocecio, el sistema de cables de fibra óptica y SSD. Y aquí tenemos otro sistema con selenomorfo, donde el sistema de captura es selenomorfo y el mismo sistema de transferencia de información, es decir, el mismo sistema de acoplamiento es selenomorfo, y los sistemas de recogida es un sistema de TFTs. Lick, no sé si fue mi internet, pero lo escucho entrecortado. No sé si podría explicar desde el CCD. El CCD, aquí. Por favor. Aquí. Sí, a partir de ahí, que lo escucho entrecortado. Sí. Aquí tenemos otro sistema, donde tenemos un sistema de captura en el que hay una capa de hidrocecio, CCI, un sistema de acoplamiento donde hay un sistema de cables de fibra óptica y un sistema de CCDs.
que son los de recogida. Aquí tenemos otro ejemplo donde el sistema de captura es el selenomorfo, el mismo sistema de selenomorfo es el de acoplamiento y el sistema de recogida es el TFT. Entonces, tenemos 5 sistemas de detención de información. ¿Cuál de estos sistemas es más eficiente? Lo sabemos por esta grafiquita aquí que nos indica que aquí hay menor grado de borrosidad en la imagen. Esta gráfica, como les decía, es lo que se conoce como función de dispersión lineal. ¿Cómo se obtiene esta gráfica de función de dispersión lineal? Ok. Lo que se hace es tomarle radiografía a un objeto. Digamos que en este caso ustedes quieren tomarle una radiografía a una barra. En esa barra, obviamente, ustedes no, a la radiografía de una barra, ustedes no van a obtener una barra muy precisa, sino que ustedes van a ver el objeto y con cierto grado de borrosidad a las orillas. Entonces, lo que se hace para saber qué tan buena es la calidad de la imagen que estamos teniendo es medir qué tanto es el grado de ennegrecimiento en ese grado de en las orillas, es decir, qué tanto grado de ennegrecimiento hay en las orillas. Entonces, si las orillas tienen menor grado de ennegrecimiento que justamente en el centro, todo eso se va registrando. Okay, aquí lo que se va registrando es precisamente la longitud a lo ancho de esa barra, y qué tanto va a ser el grado de ennegrecimiento que se muestra en esa imagen. Entonces, si esa gráfica es muy delgada, muy delgada, esto significa que no hay mucha borrosidad en las orillas. Entonces, lo que nos indica que la imagen tiene menos grado de borrosidad. Y como tiene menos grado de borrosidad, esto significa que se está perdiendo menos información en ese sistema de información que brinda la imagen. Entonces, de estos 5 ejemplos, ¿cuál ustedes ven que es el sistema más eficiente que da menor grado de borrosidad? El sistema de celesio diamorfo, Sí. seleniomorfo. Seleniomorfo, exactamente, el sistema seleniomorfo. Por eso es que los detectores con seleniomorfo son muy eficientes, pero a la vez son muy caros. Y usualmente ustedes van a ver que es mucho más barato comprar sistemas con yoduro de cesio y CCD que en base a seleniomorfo. Porque son más baratos los sistemas con yoduro de cesio. Ok, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, si no hay dudas o preguntas sobre este documento, podemos dejarlo hasta aquí si gustan. Damos la prioridad a lo que venían ustedes con la duda. Entonces, no sé si quieren que lo dejemos hasta aquí o seguimos con algunas dudas que tengan sobre este documento. Ok. Para mí está claro, licenciado. Está claro, sí, ¿verdad? Excelente. ¿Los demás? Ok. ¿A los demás? ¿Necesitan que veamos algo más a detalle o lo dejamos hasta aquí? Ok. Bueno, creo que está claro todo, me imagino. Todo está claro. Entonces, si no hay dudas, dejemos la sesión hasta aquí. Y recuerden que el miércoles el examen, la hora está por aclararse. El documento que les enseñé al inicio lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo vean y lo puedan estudiar también más a detalle en su casa. Y entonces el miércoles que haré el examen, la hora por confirmar, vamos a discutir más tarde, cuando salga con los de la siguiente reunión. Y la siguiente reunión de Zoom, yo la voy a mover. Se los voy a avisar en el transcurso de la semana qué día va a ser la siguiente reunión de Zoom, porque con eso de que movimos el examen, también se mueven las reuniones de Zoom programadas. Entonces, perfecto, dejemos todo esto aquí y nos vemos para la siguiente ocasión. Éxitos, entonces. Eli, una Sí. pregunta sobre el examen. Ajá, le escucho. Respecto a los ejercicios, ¿cómo vamos a hacerlos? ¿Tenemos que hacerlos en páginas de papel blanco, tomarle foto y subirlo después? Todo ¿O eso, cómo será? todo eso yo lo voy a dar en las instrucciones para hacer el examen. Todo eso lo voy a explicar aquí en las instrucciones. Todo eso lo explico. Ok. Está bien. Gracias. Excelente. Bueno, éxitos a todos. Feliz tarde. Gracias, igual. Bueno, adiós. Igual.